Martes 21 de febrero, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Ecuador vive en democracia y por supuesto nosotros le contaremos lo más importante del acontecer nacional e internacional. Saludamos a esta hora a todos los compatriotas que nos siguen a través de nuestras señales internacionales. Desde aquí, el abrazo fraterno. Nuestros titulares a continuación. El conteo de las actas no se detiene, explicó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Militantes del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano provocan disturbios en la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Lenín Moreno ratifica ser el ganador de la primera vuelta. Llama a las demás fuerzas políticas a aceptar los resultados del domingo. El coordinador general de UNASUR, Alexander Vega, dijo que los resultados electorales son claros y transparentes. 6 de la mañana con 32 minutos. Seguimos paso a paso el conteo de los votos de las elecciones generales que se cumplieron este domingo 19 de febrero. Les vamos a poner a continuación en pantallas para que ustedes también tengan conocimiento de lo que está escrutado hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral. Si me ayudan los compañeros de producción con los resultados, vamos a verlos a continuación. Tenemos aquí en este momento los resultados en este momento pues de las actas escrutadas, recordemos que son votos válidos totalmente. El porcentaje en este momento de los votos para Lenín Moreno, una vez que se ha escrutado el 93.94%, Lenín Moreno aparece con el porcentaje de, si me ayudan por favor, 39.18%. Le sigue el candidato Guillermo Lasso de Creo, 28.38%. Cintia Viteri, 16.16% y Paco Moncayo 6.82%. Vamos a revisar a continuación también los datos que tienen que ver con la pregunta de la consulta popular sobre los paraísos fiscales. ¿Me confirman si lo tenemos por favor en este momento? El sí estaría en este momento con un porcentaje total del 54.77%. Y tenemos también en este momento, bueno, estamos revisando, recuerden ustedes que la página del Consejo Nacional Electoral tiene ciertas seguridades para que usted pueda acceder de manera correcta, pero vamos a ver en este momento otros datos, estaremos dándole más adelante resultados ya preliminares que tiene el Consejo Nacional Electoral respecto a estas votaciones, elecciones generales 2017. Pero vamos a ver la explicación técnica que dio ayer el titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, e hizo una invitación a los candidatos que se encuentran en el primero y segundo lugar para que acudan al organismo electoral a conocer cómo avanza este proceso. Con un corte a 10 de la mañana y con el 88.4% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral informó de los resultados oficiales preliminares de las diferentes dignidades a elegirse y sobre la consulta popular. Pero el presidente del organismo centró su explicación en la elección del binomio presidencial para evitar especulaciones ante el flujo de los resultados y su velocidad disminuida hacia el final de la jornada de este 19 de febrero, que obedece a las actas que ofrecen inconsistencias, aseguró. Va subiendo muy lentamente, pero es en base a lo que se va procesando. Por tanto, un 12.22% de las actas ofrecen dificultades. No obstante, en las que no se registran firmas del presidente o secretario de la Junta, un mal corte al momento de escanear, así como las ilegibles en procesamiento y las rezagadas provenientes del territorio nacional rural y del exterior, obedecen al 6.75% de las actas que podrían superarse sin problema, dijo. Todos estos porcentajes estamos seguros que en el transcurso de hoy o a más tardar mañana, obviamente el exterior creo que es el miércoles, se van a superar porque estas actas no es que tienen inconsistencias numéricas, sino tienen estas dificultades técnicas y enseguida se procesarán. Y es el 5.49% de las actas en las que se registran inconsistencias numéricas. Las actas que van a generar un procedimiento en la Junta que es más demorado, si se puede decir así, porque tenemos que cotejar con la otra acta y de ser el caso también hacer el reconteo de votos, es las que tienen inconsistencia numérica, que en este caso, repito, es del 5.49%. Y estas pueden ser impugnadas y observadas por los delegados políticos, tomando en cuenta que todas y cada una de las actas se encuentran publicadas. En tiempo real, para que puedan verificar, en el caso de haber alguna inconsistencia, y presentar el reclamo del caso. Y en esa medida invitó a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso a ser partícipes de un encuentro conjunto para absolver las dudas. Para evitar cualquier tipo de suspicacias. Hemos dicho claramente desde el primer día,
Las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Militantes del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano provocaron disturbios en la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Sin embargo, esto no evitó que se desarrolle con normalidad el conteo de votos. Después del receso que inició a las 5 de la mañana de este lunes, a las 9:10 se instaló la sesión extraordinaria en la Delegación Electoral del Guayas. Inmediatamente se procedió al conteo de votos de las personas privadas de la libertad y el voto en casa que sufragaron el pasado jueves 16 y viernes 17 de febrero respectivamente. De acuerdo al Código de la Democracia debemos darle preferencia al escrutinio prioritario de binomio presidencial, es lo que la sesión permanente está tratando, binomio presidencial. Marcela Aguiñaga, directora de Alianza País en Guayas, destacó los resultados obtenidos en esta jurisdicción. Alianza País sigue con una votación muy importante en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil. Nosotros le hemos sacado una votación muy importante a Madera de Guerrero y eso le pone retos y desafíos a Alianza País en esta provincia. Asimismo, otros representantes políticos se mantienen pendientes de que el sistema de escrutinio avance sin contratiempos. De hacer la veeduría, la observación, la respectiva transparencia para ir verificando. Y aspiramos que todo se resuelva en santa paz, que haya la segunda vuelta electoral, que es lo que nosotros aspiramos. Durante la jornada, la vicepresidenta de la Junta Provincial Electoral, Gabriela Muñoz, rechazó los actos de violencia propiciados durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, al impedir que ingrese el material electoral. Esto ha impedido no solo la vulneración del proceso electoral, sino también agresión física a la integridad de nuestros funcionarios. Ya ellos han presentado las debidas denuncias, nosotros como institución estamos presentando también las denuncias para que la autoridad competente tome el caso y realice las investigaciones al respecto. Pero los disturbios siguieron durante esta mañana, pues en los exteriores del organismo electoral, simpatizantes del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano pretendían ingresar a la fuerza provocando golpes a militantes de Alianza País. Porque le pegan a una mujer, ni un hombre debe pegarle a una mujer, son tan cobardes que le tiene que pegar un hombre a una mujer, ¿no? Por defender a mi compañera de lucha revolucionaria, un poco de desadaptado, de delincuentes, agresores, me cayeron en lado y me entraron a golpe. Así se desarrollan los escrutinios con el aumento del resguardo militar, con el fin de que el proceso se lleve a cabo con orden y transparencia. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El candidato presidencial Lenín Moreno ratificó ser el ganador de la primera vuelta. Hizo un llamado a las demás fuerzas políticas a aceptar los resultados de las elecciones del pasado domingo. Acompañado de los aspirantes a la Asamblea Nacional, el candidato presidencial reiteró lo que a su criterio es una victoria contundente de país en las elecciones del domingo. Con casi 12 puntos de diferencia y con más de 1 millón de votos, creo que es una diferencia bastante grande como para poder consolidar una victoria probable en primera vuelta, pero si es que esta no se da, hemos esperado de manera paciente, de manera pacífica, los resultados del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Rechazó los llamados a la violencia que surgen desde la candidatura opositora y otras tiendas políticas. Que me ha llamado la atención que haya algún político perdedor que está llamando a la violencia. Eso sí, no se lo puede tolerar. Somos un país de paz. Que estará a la espera de los resultados oficiales que publica el Consejo Electoral cuando haya culminado el conteo de votos y la revisión de actas. Y será el pueblo ecuatoriano el que tome la decisión final. País, dijo, se convertirá nuevamente en la primera fuerza política del Parlamento. Tenemos en este momento seguros 76 asambleístas, lo cual también da una mayoría. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea y quien aspira a la reelección, se sumó al pedido de Moreno de respetar la decisión popular. Y la política debe ser ese reflejo de la altura y de la responsabilidad, de la madurez política, no solamente de sus actores, sino de la población y de la sociedad. Mientras que Pavel Muñoz, candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha, pidió al Consejo Electoral mayor celeridad en la publicación de los resultados. Exigirle prontitud en el resultado, exigirle celeridad, exigirle transparencia, exigirle que entregue lo más rápido posible los resultados. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, ratificó que no pueden existir fraudes en estas elecciones. Indicó que no hay razón para los plantones que se realizan en los exteriores del máximo organismo electoral.
son los exteriores del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito. En este lugar, desde la noche de este domingo, personas afines al movimiento Creo han cerrado la avenida 6 de diciembre, exigiendo la realización de una segunda vuelta, a pesar que aún no se ha culminado el escrutinio oficial. Los reclamos son cada vez más airados. Se existe la tesis de un fraude, idea que fue planteada tiempo atrás por los propios convocantes a este plantón, entre los que destaca el vicepresidenciable Andrés Páez y también Guillermo Lasso. Por favor, vengan acá para poder hacer la presión de la comunidad frente a estos sinvergüenzas del Consejo Nacional Electoral. Yo no voy a responder a ningún tipo de adjetivo y obviamente también en este sentido cada uno se hará responsable de lo que dice y también cada uno y los voceros y los líderes se harán responsables de a qué nivel de violencia le queremos llevar a la sociedad. Sin embargo, existe una contradicción al interior del movimiento de derecha Creo, y es que por un lado Páez asegura fraude, mientras que por el otro, Lasso aseguró este domingo que no existía evidencia alguna para hablar de manipulación de resultados. Al momento no vemos ninguna anomalía. Las autoridades electorales han ratificado ello. Por eso prefieren dedicarse a sus labores para presentar al país los resultados definitivos. Y por eso el llamado a que puedan acreditar sus delegados, a que puedan asistir a las juntas, a las audiencias públicas de escrutinio, pero en paz. Punto a favor considera Jorge Acosta, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, pues asegura que hay que diferenciar quiénes son las personas que están supuestamente defendiendo sus votos. Son los activistas políticos de determinadas agrupaciones políticas. Para Acosta hablar de fraude es simplemente imposible. Si hubiera habido un fraude, hubiera habido una clara ganancia anoche mismo. En ese aspecto coincide la socióloga Patricia de la Torre, quien además recuerda que en las elecciones de 2014 ya hablaron de fraude, algo que no sucedió, ya que por ejemplo en Quito el vencedor fue el candidato opuesto al oficialismo, es decir Mauricio Rodas, quien ahora es aliado del banquero Guillermo Lasso. Y cuando ganó las elecciones, Lasso no dijo absolutamente nada, Nebot no dijo nada, y ahí sí, cerraron su boca, guardaron silencio y no siguieron quejándose de la mala información del pretendido fraude. Otro punto que recuerda de la Torre es que ahora Creo dice que habría fraude orquestado por el actual CNE, Consejo Nacional que es del mismo de hace 3 años, cuando ganó Mauricio Rodas y los 18 alcaldes quienes pertenecen a dicho movimiento de derecha. Alex Llanos, Ecuador TV. El coordinador general de la UNASUR, Alexander Vega, ofreció su informe preliminar sobre el proceso de elecciones generales. El delegado manifestó que los resultados son claros y transparentes y felicitó la innovación del sistema que permite agilidad en la transmisión de los datos. Ese es un claro ejemplo de que acá nadie se ha prestado para el fraude, lo puedo decir. El sistema electoral es transparente. No creo que hubieran invitado el Pleno del Consejo Electoral más de 200 observadores de todo el mundo a ser cómplices de un fraude. Entonces hay que hacernos estas preguntas y tener la madurez política como ha demostrado la democracia ecuatoriana. No podemos delegitimar un proceso porque falta un 12% del escrutinio. Hay que tomar el tema con tranquilidad. Acá el sistema electoral estuvo abierto. Tan transparente es que yo le puedo hasta, en un punto de vista jurídico, quien resulte victorioso o no resulte victorioso puede descargar todas las páginas, todas las actas, sumarlas y debe darle el mismo resultado. La información es pública. Acá, en el momento en que el Consejo Electoral tomó la decisión de que todos los documentos fueran públicos, cualquier intento o mancha de fraude se descarta por el principio hecho de la publicidad electoral. Son las 6 de la mañana con 45 minutos y durante la jornada electoral de este domingo las redes sociales fueron el espacio propicio para hacer denuncias sin las pruebas suficientes. Tenemos preparados para ustedes algunos ejemplos. Varios usuarios de Twitter y Facebook este domingo publicaron mensajes acompañados de fotos, videos y audios que mostraban un supuesto fraude. Yo creo que ellos preparan siempre ese plan para procurar arrinconar a las democracias. Es la manera mejor que tiene actualmente el binomio de Lasso-Páez para procurar presentarse en una segunda vuelta. Por ejemplo, hicieron circular esta fotografía en la cual se observa a un señor sufragando en un vehículo. Para quienes se hicieron eco de la supuesta denuncia, se estaba favoreciendo a candidatos de Alianza País. Sin embargo, fue la propia hija de este señor quien aclaró en las mismas redes sociales que se trataba de un voto asistido, al ser una persona con discapacidad. La derecha en Ecuador sigue el patrón un poco mundial de anticipar siempre un escenario en contra y por eso suelen declarar siempre que la existencia de un potencial o posible fraude electoral.
Otra de las denuncias sin pruebas que circularon en redes sociales fue una supuesta presencia de papeletas marcadas a favor de país. Contribuye, digamos, para este ambiente de desgaste institucional que al final termina favoreciendo las posiciones políticas de la oposición. Otra de las estrategias usadas en contra del oficialismo, según el candidato presidencial Lenín Moreno, fue la de intimidar a los migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos de una presunta deportación si acuden a votar. No es bueno para el país, no es sano para el país que empiece una campaña de desgaste, de dudas, de desconfianza. Para el sociólogo David Chávez, estos hechos muestran la irresponsabilidad de algunos actores políticos de oposición. Termina vulnerando la democracia. Con este criterio coincide el analista político Alfredo Serrano, quien asegura que las declaraciones de Guillermo Lasso sobre desconocer los resultados del CNE reflejan las intenciones de debilitar a instituciones como el Consejo Nacional Electoral. La gran pregunta que hay que hacerle es si respetan o no respetan las reglas democráticas y a las instituciones en esta democracia en el Ecuador. Tanto Chávez como Serrano coinciden que el trabajo del Consejo Nacional Electoral ha permitido tener un proceso transparente. A nivel del CNE han sido muy cuidadosos en el manejo del proceso. La derecha creo que siempre tiene una gran dificultad para moverse en democracia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Los ciudadanos rechazan los comentarios despectivos publicados en redes sociales en contra de los manavitas, afirmaciones que surgieron con el apoyo mayoritario o respecto al apoyo mayoritario del binomio de Alianza País. La decisión soberana que la provincia de Manabí tuvo este domingo en las urnas en favor de Alianza País motivaron una serie de comentarios discriminatorios en redes sociales. Textos como estos se pudieron observar. Después del terremoto, Dios bendiga a Manabí. Después de las elecciones, te mereces otro terremoto. Los amenazan con meterles presos. Duermen en carpas, pagamos más IVA para ellos. Y así agradecen, mejor devuelvan los atunes. Este comportamiento se dio tras conocerse que en Manabí el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass obtuvo más del 53% de los votos frente al 17% del candidato por el movimiento de derecha Creo Guillermo Lasso. Incluso hubo comentarios con términos más despectivos e insultantes que este lunes fueron rechazados por los manavitas, como es el caso del asambleísta por esta provincia, Carlos Berman. Somos y vivimos un país democrático. Las decisiones las toma el soberano pueblo. En ese sentido nosotros vamos a hacer que se respete la decisión que el pueblo ha expresado en las urnas. Sin embargo, este rechazo no solo es de los manavitas, sino de la ciudadanía en general. En Quito, por ejemplo, se coincide que hay que desterrar este tipo de comportamientos, la gran mayoría escudados en el anonimato. Las decisiones políticas tienen que ser tomadas con respeto. Me parece que muy mal de las personas que aprovechan de estas denominadas redes sociales para proferir insultos al pueblo ecuatoriano y en especial al pueblo, a la provincia de Manabí. Ellos democráticamente han decidido por cuál candidato votar, ¿no? Y eso hay que respetar. Es de esta manera que a 10 meses del terremoto, algunas personas ya desearon lo peor a esta zona del país por el hecho de expresar su voluntad. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en Manabí los recintos atendieron a varias personas con discapacidad y a jóvenes que ejercieron el voto facultativo. Vamos hasta ese punto del territorio nacional. Los manavitas no solo votaron de forma masiva, sino que lo hicieron conscientes de que su futuro está en juego. Yo sé que el manavita ha hecho conciencia. Nosotros queremos un gobierno que esté estable. Ya no queremos un gobierno que dure 1 año, 2 años. Y este gobierno ha demostrado seriedad. Aquí no olvidan que un terremoto casi los devastó y sufragaron con reciprocidad. Hay confianza en el gobierno. El gobierno ha hecho cosas buenas por Manabí. Entonces, el resultado hay que ser recíproco con esto. Mauro tiene 82 años, tiene una discapacidad y nos cuenta que votó por Alianza País por lo que significó para su nieto el salir a estudiar al exterior, siendo hijo de una familia de albañiles. De un nieto mío, que lo mandó a estudiar a Argentina a especializarse por 2 años, becado sin pagar ni 2 reales. Por eso, así de ruedas, un sueldo le pagan 240 para que lo estén cuidando. ¿Quién ha hecho eso? Nunca, en mi puta tengo 87 años, nunca han dejado hecho eso, nadie. Otros se inclinaron basados en la obra pública y el lugar que ahora ocupa el Ecuador en el mundo. Construcción de vías, para que toda la educación, la salud y respeto internacionalmente, así es. Antes nadie los respetaba. Aida votó el domingo sin importar la edad y las dificultades de su enfermedad. Ella ve por el futuro de sus nietos.
por este gobierno. Yo me operé la rodilla, me puso la prótesis gratis y espero pues que continúe también este otro gobierno que viene con la misma manera. Son aquellos que nunca fueron considerados y toda la vida trabajaron para comer. Porque ya le digo, por lo que las cosas que él hizo, las cosas buenas cuando era vicepresidente, hizo cosas buenas. Vendiendo café, trabajo de lunes a viernes. Y la oportunidad que me dan la gente para que trabaje, porque hay personas que me lo impiden. Es de sentir manavita que prolonga sus esperanzas en la continuidad de un modelo equitativo de país. Con cámaras de Luis Chiliquinga y Jonathan Benalcázar, César García, Ecuador vive en democracia. En Guayas, la dirigencia de País destacó la alta votación que esta agrupación política otorgó a la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glass. Este es un triunfo enorme, enorme en esta provincia y es el primer revés que tiene Madera y Guerrero en esta provincia, en una contienda donde no está Rafael Correa en la papeleta y que la candidata en este caso del señor Nebot era la señora Viteri. Agradecerle a todo el pueblo guayasense, a todos los guayaquileños, porque el triunfo de Lenín Moreno se lo da a la provincia del Guayas. Los guayaquileños han reconocido el trabajo de la lista 35, no se han dejado convencer de los rumores, de la campaña sucia, de la difamación, de la deshonra, del odio. Los ecuatorianos queremos ser hermanos entre todos y estamos seguros con este mensaje maravilloso que ha dicho Lenín Moreno, que le tiende la mano a todos los que opinen y piensen distintos para salir adelante en este país. El movimiento Alianza País consiguió en la última década varias victorias electorales. La ciudadanía demuestra su preferencia electoral a favor de este partido oficialista. En la última década, el Ecuador ha participado activamente en los últimos procesos electorales, demostrando mayormente su preferencia por el movimiento oficialista. Para Pavel Muñoz, actual candidato a la Asamblea Nacional, esto se debe a que el movimiento Alianza País ha realizado un trabajo político importante que ha generado confianza en la ciudadanía. Recuerde, ciudadanía, que en 10 años hemos tenido con 11 procesos electorales. Es decir, este no ha sido un proceso, me refiero a la década, carente de participación ciudadana. En 2008, y con nueva constitución que fue ratificada por los ecuatorianos, se convocó a elecciones generales en donde resultó reelecto con el 52% del favor popular y en primera vuelta, Rafael Correa. Se logra adicionalmente una mayoría en el Poder Legislativo que permitió una sinergia con el Ejecutivo. A esto se suman procesos electorales de consulta popular que han resultado favorables para el régimen. En 2014, el soberano fue convocado nuevamente a las urnas, resultando reelegido por tercer periodo Rafael Correa Delgado. En las elecciones seccionales de ese año, Alianza País obtuvo 69 alcaldías en todas las regiones del país. Además, obtuvo 10 prefecturas. En este proceso electoral, en donde se realizó una consulta popular y se elige binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos, aunque el margen se ha reducido, la preferencia de la ciudadanía aún se mantiene. Que aquí los que ganan son los ciudadanos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque piden que haya un gobierno que profundice ni siquiera su propio ideario, sino el ideario que está planteado en la Constitución. Y la Constitución dice más derechos, más libertades, mejor producción, un modelo de desarrollo más incluyente, más equitativo, con más justicia social, y por eso los ciudadanos se han vuelto a ratificar y a pronunciar en las urnas. Sin embargo, será el Consejo Nacional Electoral el que haga público los resultados oficiales. Carlos Flores, Ecuador TV. Cintia Viteri, acompañada por Mauricio Pozo y Jaime Nebot, comentó la situación actual del país al conocer los resultados de las elecciones generales. Escuchemos. Y quiero que el país entero conozca que pese a la campaña sucia de la que hemos sido víctimas, pese a las calumnias, pese a los insultos y pese a las expresiones rechazando cualquier alianza con nosotros, pese a todo esto, votaremos por la candidatura del señor Lasso, que el Partido Social Cristiano no formará parte de ningún gobierno venidero. Eso quedará claro en este momento y para los próximos 4 años del nuevo gobierno. El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, en los 2 procesos presidenciales en los que participó, perdió con un margen superior al 20%. De igual forma, no le ha ido bien en otros cargos. Revisemos a continuación este histórico.
La primera participación del banquero Guillermo Lasso se dio en las elecciones presidenciales de 2013. Perdió en la primera vuelta electoral. Tan solo obtuvo el 22,68%, es decir, 1.951.102 votos. En dichas elecciones también participó el actual presidente Rafael Correa, de Alianza País, quien obtuvo el 57,17% de apoyo ciudadano. Cerca de 5 millones de personas votaron por su reelección. Lo que sucedió en 2013 se podría repetir en las actuales elecciones, con la diferencia que por Alianza País participó Lenín Moreno. Hasta el momento Moreno obtiene el 39% y Lasso el 28%. En 2013 el banquero perdió en varias provincias de la costa, entre ellas Manabí. Logró el 20,09% de la votación, porcentaje equivalente a los 165.000 votos. Mientras que el jefe de Estado obtuvo el 62,80%, 3 veces más que el candidato de derecha. Ahora veamos lo que sucede actualmente. Hasta el momento Lasso obtendría en Manabí un 18% de apoyo, es decir, 132.000 votos, mientras que Moreno logra más del 53%, equivalente a más de 390.000 votos. Hace 4 años Guayas fue otro punto en el cual la diferencia fue visible. Lasso obtuvo el 21,24%, mientras que Correa el 63,22%. En las elecciones de este domingo, este hecho se repitió. Lenín Moreno logra hasta el momento más del 38%, mientras que Lasso el 22%. En el proceso electoral de 2013, el movimiento Creo logró 11 asambleístas, mientras que Alianza País 100. En las elecciones seccionales de 2014, Creo obtuvo 18 alcaldías y Alianza País 68. Además, el movimiento de derecha logró una prefectura, mientras que el movimiento oficialista 10. Es decir, que en 2 elecciones consecutivas, Lasso y Creo perdieron en primera vuelta. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Pese a las discrepancias políticas entre Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Jaime Nebot evidenciadas previo a las elecciones, el candidato presidencial por el movimiento Creo solicitó apoyo político al Partido Social Cristiano en una eventual segunda vuelta electoral. Semanas previas a las elecciones, tanto Cynthia Viteri como Jaime Nebot decían estar convencidos de que las votaciones del 19 de febrero se inclinarían en favor del Partido Social Cristiano, incluso en una segunda vuelta con el candidato de Alianza País. El uno baja, el otro está estancado y Viteri con el pueblo sube, sube y sube. Por eso están nerviosos. Sin embargo, la votación de este domingo desfavoreció a la candidata socialcristiana, quien según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral sobre el 88,1% de actas escrutadas hasta la mañana de este lunes, se ubicaba tercera en la preferencia electoral. Eso la obligó a reconocer su derrota, pero incluso a hablar de un respaldo hacia un candidato por ellos inicialmente cuestionado. Y pese a las expresiones rechazando cualquier alianza con nosotros, votaremos por la candidatura del señor Lasso. Llama la atención este respaldo, más aún cuando Guillermo Lasso en más de una ocasión rechazó propuestas de Jaime Nebot de presentar una candidatura única de oposición. Por lo tanto, no es cuestión de que un actor político, por más respetable que sea, me venga a decir a mí, mira, renuncia, y yo le dé la espalda a millones de ecuatorianos con los que me he reunido durante 5 años. Los roces fueron evidentes en un debate presidencial donde ambos candidatos mantuvieron fuertes cruces de acusaciones. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. Vea, Cynthia, yo no la voy a atacar a usted, ni tampoco me voy a defender de usted. Ahora que Lasso busca apoyo político para una eventual segunda vuelta, no duda en recurrir a quienes inicialmente rechazó. Esta es la hora de una más amplia unidad de todos los candidatos de oposición. Por eso yo hago un cordial llamado a Cynthia Viteri y al Partido Social Cristiano. Para Alianza País, la votación obtenida en Guayas por Lenín Moreno deja claro un panorama. Este es un triunfo enorme, enorme en esta provincia y es el primer revés que tiene Madera y Guerrero en esta provincia, en una contienda donde no está Rafael Correa en la papeleta y que la candidata en este caso del señor Nebot era la señora Viteri.
En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. En Cuenca, simpatizantes del movimiento Creo permanecieron en los exteriores del Centro de Procesamiento de Resultados del Consejo Electoral. En este lugar agredieron a una delegada de Alianza País. A menos de 24 horas de culminadas las votaciones, el Centro de Procesamiento de Resultados en Azuay es el escenario de una concentración de simpatizantes de la Alianza Suma Creo Participa. Decían que el plantón es pacífico, a favor de la democracia y en espera de resultados electorales. A compartir esta vigilia, que va a ser en el marco del respeto. Sin embargo, el discurso no fue plasmado en la práctica. Los militantes y simpatizantes de Creo gritaban constantemente insultos contra distintas agrupaciones políticas, contra el gobierno y contra el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Minutos más tarde, una mujer de la tercera edad, delegada del movimiento Alianza País para este proceso electoral, llegó hasta el centro y fue recibida con empujones e insultos. Que borregos fuera, ahí me botaron agua, me dijeron hija de no sé qué. Yo creo que sabemos ganar o perder. Todavía no está dicho nada. Si es que el pueblo lo ha decidido en las urnas, que ganemos, ganaremos. O si no, nos vamos tranquilamente a la segunda vuelta. ¿Por qué tanta agresividad? Tuvo que ser resguardada por la policía. Esto mientras los delegados del movimiento Creo aseguran que están dentro del Centro de Procesamiento de Resultados, verificando la transparencia del proceso. ¿Ratifica entonces que hay delegados del movimiento Creo y Suma dentro del Consejo Electoral? Sí, están delegados en este momento adentro. El doctor Giovanni Palacios es nuestro delegado para el procesamiento interno del Consejo Nacional Electoral. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. En el extranjero aún no hay resultados oficiales sobre la consulta popular sobre paraísos fiscales realizada este domingo. A nivel internacional, la iniciativa del gobierno de Rafael Correa es considerada como positiva. En el ámbito internacional, la celebración del referendo sobre paraísos fiscales, celebrado en Ecuador el pasado domingo, ha sido valorado positivamente. El diario británico The Guardian publicó ayer una carta firmada por miembros de colectivos, medios de comunicación y activistas en la que felicitan esta iniciativa. Este domingo 19 de febrero, Ecuador se convertirá en el primer país en sostener un referendo nacional sobre el problema de los paraísos fiscales. Si este pasa, los políticos y servidores públicos tendrán un año para repatriar su dinero desde paraísos fiscales. Se estima que 30.000 millones de dólares, una suma equivalente a un tercio del PIB de Ecuador, se esconden en paraísos fiscales del exterior. Desde los papeles de Panamá, nunca ha habido un mejor momento para construir un consenso global lo suficientemente poderoso para superar los enormes intereses creados en juego. Acogemos con plebiscito este referéndum innovador y esperamos que el liderazgo ecuatoriano en esta cuestión inspire a otros gobiernos a tomar medidas audaces también. Hasta el momento se ha escrutado el 50% de los votos, confirmándose la aprobación de la consulta con un 54,22% de los mismos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Miles de personas salieron a las calles en más de 20 ciudades de Estados Unidos para rechazar las políticas de Donald Trump a un mes de asumir el mandato. Estas masivas concentraciones coincidieron con la celebración del Día de los Presidentes. Más de 10.000 personas se concentraron en Nueva York para rechazar las políticas del gobierno de Donald Trump. Inmigrantes, niños, mujeres, gays, se están viendo afectados por las políticas de ahora. Es por eso importante que levantemos nuestra voz en contra. La concentración bajo el lema "Él no es mi presidente" tuvo como objetivo oponerse a las políticas antiinmigrantes que afectan a la comunidad musulmana e inmigrantes indocumentados. Yo me preocupo de mi mamá y de mi papá y de mi comunidad. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy fuerte, nos sentimos muy amenazados y la verdad no es correcto vivir así. Las manifestaciones coincidieron con el primer mes de Trump en la Casa Blanca y los manifestantes señalan que seguirán en las calles preparando una protesta nacional para el 1 de mayo. Decirle a la gente que nosotros somos muy importantes en este país y que los inmigrantes también son la fundación de la economía y de todo el país.
Trump asegura que sus medidas responden a sus promesas de campaña y destaca como sus primeros logros la separación de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico y la orden de construcción del oleoducto Dakota Access que afectaría a territorio indígena. Estas decisiones le han acarreado consecuencias en su popularidad. Una encuesta reciente de Gallup lo ubica con el 53% de desaprobación. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Varios tornados causaron daños en 100 hogares en San Antonio, Estados Unidos. Además, 7 muertos y varios heridos es el saldo de un ataque del gobierno sirio en Damasco. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, acusó al opositor Samuel Doria Medina de haberla manipulado para perjudicar políticamente al gobernante. El 26 de febrero de 2016 fue detenida bajo sospecha de tráfico de influencias, ya que durante su gestión como gerente de la filial boliviana de la empresa china CAMC, habría firmado contratos por $573 millones con el Estado. Varios tornados causaron daños en más de 100 hogares en el área de San Antonio, Texas. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. El funcionario de Información Pública del Departamento de Bomberos anunció que los fuertes vientos destruyeron techos, derribaron árboles y postes de electricidad en esa área. Cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza de la Independencia de Kiev, en Ucrania, para mostrar su apoyo al bloqueo del comercio entre ese país y los separatistas prorrusos. Otros estaban allí para conmemorar el aniversario de los muertos en las protestas contra el gobierno hace 3 años. Al menos 7 personas murieron y otras 12 resultaron heridas durante la reciente ofensiva del gobierno sirio contra los insurgentes en un vecindario de Damasco, según información del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en Londres. El gobierno sirio ha intensificado sus ataques en las áreas controladas por los rebeldes alrededor de Damasco durante los últimos 3 días. Un enorme incendio destruyó decenas de viviendas en la ciudad de Lagos, capital comercial de Nigeria. Según las primeras investigaciones, no hay víctimas mortales. Las llamas consumieron decenas de edificios y dejaron 30 personas heridas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 7 de la mañana con 7 minutos, 1 hora menos en la región insular. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal analizará la jornada de elecciones en el segmento de entrevistas. Ya regresamos con más. Esto es Noticias 7, Ecuador vive en democracia.
Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Ecuador Vive en Democracia. Seguimos con todos los temas relativos al proceso electoral y todavía con la disyuntiva si habrá o no habrá segunda vuelta electoral. Pero bueno, esos ya son parte de los análisis y los resultados que evidentemente también lo vamos a hacer. Tengo mi primer entrevistado, Santiago Basabe, analista político. Muchas gracias, Santiago, por haber aceptado esta invitación. Bueno, ¿cuál es la evaluación que haces del proceso electoral? Primero de la campaña y luego ya el proceso electoral del día domingo y los resultados. Bueno, creo que fue una campaña con varios candidatos, lo cual no es sorpresa en el caso ecuatoriano. Me pareció una campaña en general muy plana, con pocas propuestas innovadoras, propuestas distintas. En términos de campaña electoral me refiero específicamente, mensajes que sean llamativos y que salgan de lo común. No encontré eso en ninguno de los candidatos. ¿No hubo profundidad en los contenidos? Y tampoco profundidad, porque eso sería ya lo de fondo. No creo que hubo profundidad tampoco en los contenidos. Los dos debates que se dieron me parece que tuvieron un formato muy cerrado que dificultaron tener una capacidad de exposición mayor de los candidatos. ¿A qué crees que se deba esto? Yo creo que es al formato de los debates, por un lado, y por otro lado, que eran 8 candidatos. Entonces, cuando tienes muchas personas ahí, la posibilidad de dar un mayor espacio para que se puedan desarrollar las ideas tiende a decrecer. Ahora, te pregunto, Santiago, ¿es contraproducente una campaña oficialmente tan corta que impide a los candidatos exponerse y exponer sus propuestas de gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que el tiempo fue muy corto para tantos candidatos y en el caso que exista segunda vuelta, en cambio, me parece que el balotaje o segunda vuelta tiene mucho tiempo para solamente dos candidatos. O sea, hicieron exactamente lo contrario en términos de calendario electoral y me parece que ese es un tema que a futuro se podría mejorar, debatir, claro, sobre todo para que la gente tenga más tiempo y más profundidad en términos de informarse qué propone cada uno y a quién orientar su voto. ¿Esto fue lo que reflejó en un nivel de ausentismo, un nivel de indecisión alto? Yo creo que en buena medida sí. El otro tema también fundamental es que, a diferencia de lo que históricamente ha sido en el Ecuador, el candidato de gobierno tenía opciones de ganar. Si revisamos desde el 79 hasta antes de la llegada del presidente Correa, el candidato de gobierno en general tenía pero muy pocas opciones de llegar a una segunda vuelta y peor de repetir la presidencia del partido. Hoy es al revés. Hoy es exactamente al contrario. Es la primera ocasión que el candidato oficialista podría llegar a la presidencia, incluso en primera vuelta, si es que los resultados pueden variar en alguna medida. Entonces han sido cosas que han marcado diferencias. El uso de redes sociales también me parece que fue muy bajo y las redes sociales ahora son importantes, son fundamentales. Ahora, pero fue bajo, tú lo dices, pero fue intenso. Es decir, las redes sociales marcaron una especie de desahogo, de desfogue, de intensidad. Todas estas denuncias salieron más que nada por las redes sociales. Sí, me refiero a los candidatos haciendo sus propuestas a través de las redes sociales. En términos de interacción. Exactamente, claro, sí, las redes se usaron mucho para varios fines además, pero creo que tener una plataforma, una estrategia de campaña desde las redes sociales me parece que estuvo ausente y ahora en el caso de que exista una segunda vuelta va a ser un hecho fundamental y decisivo, me parece. ¿Tú prevés, en caso de una eventual segunda vuelta, prevés un cambio en las estrategias de los dos candidatos, un cambio también en las exigencias del elector? Creo que sí, sobre todo en el caso de Lenín Moreno. Lenín Moreno ha tenido 3 problemas que han sido fundamentales en su campaña. La primera, que al ser un candidato oficialista, su capacidad de tener un discurso fresco, dinámico, desciende considerablemente. La gente, por más buena situación que tenga en cualquier país, requiere cambio, requiere innovación y me parece que la agenda, la plataforma de Moreno fue muy limitada, impuesta por ciertos temas que no se lo podía tocar. Yo creo que eso va a tener que modificar en la segunda vuelta. El segundo tema que le afectó evidentemente son estas denuncias de las últimas semanas, todavía no comprobadas, pero denuncias al fin, y yo creo que al final esas denuncias le marcaron entre 2 y 3 puntos de pérdida, que ahora son los que hubieran marcado una diferencia definitiva para pasar para ganar en primera vuelta. Y el tercer punto, creo que su principal escollo en la campaña, y ahora tendremos que ver cómo lo maneja, si es que hay la segunda vuelta, es su candidato vicepresidencial, evidentemente, que le genera muchas tensiones en términos de opinión pública y me parece que incluso en términos de aceptación. En el caso de Lasso, yo creo que él tiene un voto relativamente seguro, que es el de Cynthia Viteri. Ideológicamente son casi lo mismo, no hay mayores diferencias. Podrá capturar algún espacio de Paco Moncayo, no todo, porque hay un voto importante de Paco Moncayo que tiene muchísima resistencia a Lasso,
y que votaría o por Moreno o preferiría anular el voto abierto. Y quedaría un 7% adicional entre Dalo y Iván Espinel. Y a eso iba. Y ese 7% adicional entre los que sacaron menos, ese yo creo que al final en buena medida va a decidir la elección. Yo no creo que esta segunda vuelta, en el caso que se dé nuevamente, sea un escenario en el que podamos decir Lasso gana con mucho, Moreno gana con mucho. Al final, si es que se da esto, yo creo que va a ser un final similar al de Scioli con Macri en Argentina, con apenas 1 o 2 puntos de diferencia a cualquiera de los dos. Y en eso, volviendo a lo inicial, va a depender de cómo modifiquen sus estrategias de campaña en este mes y medio. Ahora, la variación en la estrategia de la campaña va a ser fundamental en caso que haya que exista una segunda vuelta. Pero a mí me ha llamado la atención algunas cosas. Por ejemplo, quiero preguntarte para ver si a criterio tuyo tendría cierta incidencia, es los resultados parciales todavía de la consulta popular, que el sí va en el 54%, si no me equivoco, y el no en el 45%. Pero ese sí del 54% no se repite en la votación de Lenín Moreno. ¿Tiene alguna explicación eso? A ver, las consultas populares históricamente en el país, no solo esta, fueron establecida una pregunta, cualquiera, pero en lo de fondo era una búsqueda política del gobierno de legitimar o no su gestión. Básicamente fue eso, y yo siempre traigo a colación la consulta popular que debes recordar, el año 86, del ingeniero Febres Cordero. Nos preguntaba a la gente si deseamos que los independientes seamos candidatos. Y perdió el ingeniero Febres Cordero. Debía ganar con el 100%, claro, porque lo que se decía es la partidocracia, la gente está atada a los partidos. Lógico la respuesta, ¿no? 100% debió ganar, sí. Perdió escandalosamente, recordarás, el no ganó escandalosamente, coincidió con las elecciones seccionales. Creo que en alguna medida esto se ha trasladado al día de hoy. Y ahí tú observas también la diferencia entre ese 39 del señor Moreno versus un poco más de 50 del sí en la consulta popular. Si esto lo entendemos desde esta perspectiva, no es la única por supuesto, como una aceptación al gobierno, nos daría cuenta que Moreno no necesariamente captura todo lo que la gente está pensando de Correa y del gobierno en términos generales. Ese espacio precisamente, esos 10, 11 puntos, esos son los que necesitaría Moreno para poder llegar en una segunda vuelta. La campaña de Lenín Moreno de poner las barbas en remojo. Exactamente, y arriesgarse un poco más con el costo político que eso le puede implicar. Ah, no, sí, en esto facturas políticas siempre van a pasar. Ahora, quiero continuar con el análisis. Llamó la atención la votación de Pichincha, Guayas, Quito y Guayaquil. Parecería que Alianza País, de acuerdo a estos resultados, si se llegasen a ratificar oficialmente ya al 100% del escrutinio, Alianza País parecería que ha recuperado esos espacios. ¿Cuál es tu interpretación? Guayaquil es un caso interesantísimo, ¿no? Lo que se preveía en principio era que la doctora Viteri sea la primera o el señor Lasso, y eventualmente un empate técnico, digamos, entre los tres, pero la distancia a favor de Moreno es importante, son más de 10 puntos, y eso da cuenta también de que el electorado vota en muchas de las ocasiones, no siempre por las personas, porque al mismo tiempo le vota a Moreno, le vota a Alianza País, pero también le vota al alcalde Nebot. Claro. Al una mismo coexistencia. Tiempo, exactamente, de dos personas y de dos tendencias abiertamente, que dentro de una misma ciudad, para elecciones diferentes, la gente opina que las dos. Ahora, para Guayaquil no es raro eso, ¿ah? El votar cruzado. Sí, votar cruzado para, en este caso, poniendo el ejemplo del alcalde, votar cruzado con una tendencia distinta y para votar para presidente. Ahora, esa diferencia que tú resaltas en Guayaquil, ¿le significaría una ventaja competitiva para Lenín Moreno en el caso de una segunda vuelta, considerando que es una diferencia bastante que podríamos suponer que marque una tendencia? El tema ahí, pensando desde el otro lado, es que lo que estaría en disputa ya no es lo que tiene ahora mismo en Guayaquil Moreno y Lasso, sino lo que tiene Viteri. Correcto. Y Viteri tiene alrededor de 28 puntos, me parece que tiene. Que es importante. Que es importantísimo y que en principio sería una votación que giraría más hacia el señor Lasso. Ahí será, por ejemplo, un espacio de un trabajo fundamental de parte de Alianza País y de Moreno para que de ese 28%, un porcentaje, un 10, un 20, un 30% pueda migrar hacia sus intereses y eventualmente poder compensar neutralizar una transferencia de votos acelerada hacia Lasso. Ahora, ya Lenín Moreno salió en una declaración
acercando puentes o tendiendo puentes en el sentido del plan de vivienda y el tema del consumo de energía eléctrica. Sí, y a eso me refería. O sea, Lenín Moreno necesita cambiar su campaña, o sea, cambiar su estrategia, hacerse mucho más innovador y me parece desafiar, en el buen sentido de la palabra, mucho más a las políticas oficiales y a las políticas de gobierno. Porque seguramente nos vamos a enfrentar a la necesidad de un debate presidencial. Y en ese debate presidencial yo creo que Moreno tendrá la oportunidad para poder remontar este espacio que reposicionarse como el candidato de Alianza País autónomamente. Pero eso va a ser un ejercicio. Pichincha y Quito. Pichincha y Quito son interesantes. Pichincha gana Moreno, pero con un margen muy pequeño. El margen no es tan grande, viendo todo Pichincha. Por circunscripciones hay diferencias, ¿no? En el norte hay casi un empate, en el sur hay una distancia importante a favor de Moreno. Yo creo que en Pichincha, Alianza País a lo largo de estos 10 años perdió muchos espacios a nivel de clases medias, a nivel del profesional clase media entre 25 y 40 años, para ponerlo en términos etarios. Creo que ahí se perdió mucho espacio a mi juicio, por desatinos de parte del gobierno, no siquiera del señor Moreno, pero se fue la gente desencantando por una serie de temas, ¿no? El tema de acción ecológica, por ejemplo, me parece que fue un tema importante. El proyecto de ley de herencia, el proyecto de ley de herencia, de plusvalía, en un sector socioeconómico distinto, pero por ejemplo el de acción ecológica no tiene que ver con un tema económico, sino con un tema más bien de libertades, de la relación entre libertades, democracia y Estado. Esos votos yo creo que son difíciles de remontar ya para Moreno. Hay un voto cautivo muy fuerte de Moreno, que me parece son esos 38, 37 puntos que tiene ahora, y de Lasso. Y subir a los dos, creo que a Moreno, por este contexto que menciono, va a ser difícil llegar. ¿Ese mismo análisis lo trasladas para Quito como de forma puntual, Santiago? No creo. Quito tiene particularidades. Y Quito me parece que tiene una molestia importante con el gobierno, no con Moreno, pero sí con el gobierno. Y nuevamente voy al tema. Si es que Moreno empieza a aparecer más autónomamente, separándose del gobierno, en la forma que puede separarse, en la medida que puede separarse, yo creo que habría cierta votación importante de Quito, la del general Moncayo, por ejemplo, que acá es importante. Que debe ser 6 puntos. Claro, ¿no? pero mira que ese punto, esos 2 puntos, esos 3 puntos sumados, al final te van a dar la diferencia de los 2 o 3 finales para ver quién es el ganador. Esos 2 o 3 puntos del candidato Moncayo, que no votarían por Lasso, pero que tienen cierta resistencia con Moreno por una diversidad de razones, algunas las mencioné, creo que podrían ser eventualmente capturados, pero con una reorientación importante. Vamos a la Asamblea Nacional Legislativa. La Asamblea Nacional Legislativa, por lo menos con los datos preliminares, daría la impresión que Alianza País va a tener una mayoría. La discusión sería si es mayoría absoluta, mayoría simple, todavía no tenemos el 100% de los resultados, pero más o menos podría estar, si no me equivoco, en el orden de los 70 asambleístas, que no deja de ser una presencia importante, independientemente que no sea mayoría absoluta. ¿Contra qué vamos a estar en los próximos 4 años? ¿Una asamblea atomizada? ¿Una asamblea que va a presionar, que va a tratar de gobernar independientemente quién sea el presidente de la República? En eso creo que tenemos más certidumbre que lo de la primera o segunda vuelta, y me parece que ahí el cambio va a ser radical. Vamos a pasar de un partido con una super mayoría, casi del 70%, a un escenario, pongamos el escenario más conservador de todos, que sería Alianza País con la primera minoría. Entre 40, menos de 50%. Es el más conservador. Yo también creo que podría subir un poco más. Y 2 o 3 partidos más, que sería el Partido Social Cristiano, y una bancada más pequeña de la gente que está alrededor de Moncayo, Izquierda Democrática, Unión Popular, Pachacuti. Esto va a implicar que va a aumentar la negociación, el intercambio, independientemente de que sea Lasso o Moreno el presidente. Y me parece que ahí, si bien se puede ganar en términos de negociación, de discusión al interior de la Asamblea, te corres el riesgo de que la fluidez de la relación ejecutivo-legislativo tienda a disminuir. ¿Qué va a ser fundamental? Mejor, ¿quién va a ser fundamental ahí? Sea Moreno, sea Lasso, el presidente, si es que hay segunda vuelta, es quien desempeña el papel de ministro de gobierno, que es una cartera de Estado, que tiene que volver a ser una cartera de Estado. Ya no una secretaría. No una secretaría, porque Alianza País no necesitaba tener un ministro de gobierno, en realidad tenía mucha fluidez por las mayorías, ¿no? Pero ahora, quien sea el ministro de la política, o la ministra, la persona que tenga la capacidad de negociar, de hilar fino, de llegar a acuerdos, va a ser decisivo. Va a ser una especie de premier. Exactamente. Ese puesto va a ser fundamental. Y ya para terminar,
El ambiente político está crispado, sobre todo en el tema de pretender, por un lado, de pasar a una segunda vuelta y, por otro lado, de querer llegar al 40%, y lo estamos viendo eso en las calles. El Ecuador ha perdido madurez política, o si alguna vez la tuvo, porque yo diría que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que darnos los resultados oficiales, y hay una institucionalidad a partir de eso. ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que el Consejo Electoral cometió dos errores fundamentales. ¿Cuáles? Puede ser que sean de buena fe. Me parece que fue un error haber emitido esa cadena alrededor de las 8 de la noche y dar el 50%. Porque el momento que la gente vio que ya más de la mitad estaba, ese momento, lo lógico era esperar de aquí a las 11 están las elecciones concluidas y no estuvo. El segundo fue suspender el proceso y la transmisión a las 11 de la noche. Ese fue un error terrible, me parece, del Consejo, porque el Consejo ha estado estos 10 años en la mira, digámoslo así, para no adjetivizar mucho más allá de eso. Entonces creo que fueron dos cosas que, sumadas a la crispación de un proceso electoral natural en cualquier país, más aún cuando hay una competencia importante, más aún cuando hay sectores sociales, políticos, que ven la posibilidad de cambiar el modelo económico y político del país, conjugaron para lo que está pasando hoy. Afortunadamente me parece que el Consejo en estas últimas horas está procesando mucho más rápido, y yo creería que hasta mañana, a más tardar, va a estar resuelto, y por el bien del país, inclusive por el bien de la propia Alianza País, me parece que a quien más le convendría una segunda vuelta electoral es a la propia Alianza País, para que, a partir de la discusión que hemos tenido, de una estrategia mucho más clara y más abierta del señor Moreno, pueda existir una mayor discusión en la segunda vuelta y que la gente tenga la capacidad de elegir bien. Santiago Basabe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos con más entrevistas y opinión. Ya. ¿Cómo estás? Te veo más delgada. Te veo más delgada. Es que el fin de semana pasé mal, me enfermé en Manaví. ¿Qué te pasó? O sea, pero estamos de vuelta, amigos televidentes. Tenemos ya la presencia de doña Carol Murillo, socióloga, analista, catedrática y analista política. Carol Murillo, antes que iniciar, por cierto, voy a aprovechar, y lo tenía pensado, pero ya que tú estás presente, voy a aprovechar que tú eres manaba, que eres manabita, para extender mi solidaridad a través tuyo y a través de las cámaras de televisión al pueblo de la provincia de Manabí, a los ciudadanos de la provincia de Manabí. Mi abrazo solidario. Porque no puede ser que por un ambiente crispado y por intereses de carácter político electoral, independientemente de quienes ven, de dónde vengan, se haya realizado los comentarios a través de las redes sociales en contra de un pueblo que ha demostrado dignidad, ha demostrado valentía, ha demostrado perseverancia. Eso, yo rechazo todo acto de violencia
En ese sentido, porque haber dicho lo que se dijo a través de las redes sociales en contra de un pueblo como el de Manabí, de un pueblo digno como el de Manabí, hay que rechazarlo. Eso no es otra cosa que una miseria humana. El haber expresado y utilizado las redes sociales para irse en contra de todo ese pueblo digno, que además son nuestros hermanos, hay que rechazarlo, venga de donde venga. Carol Murillo, buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Quiero agradecerte en nombre del pueblo manabita el haber expresado tu solidaridad. Es verdad, el día de ayer lamentablemente un sector de los usuarios de las redes sociales, no sabría decir si tienen una tendencia o no de un partido político, pero hicieron expresión de odio, de discriminación, de regionalismo, que pareciera que había desaparecido del lenguaje de nuestro país, y rechazo, al igual que tú, todo aquello. Más bien, estuve allá el fin de semana, yo voto todavía en mi provincia, es una oportunidad para viajar allá. La gente estaba muy alegre, muy comprometida, la gente estaba votando, estaba ejerciendo su derecho democrático al voto, y así que esa gente en medio de la desgracia tiene mucha altivez, mucha dignidad y mucha gratitud con la actitud y el comportamiento del gobierno en los últimos meses después del terremoto. Que no podía ser de otra manera, porque todo gobierno está obligado de atender a un sector de la población que ha sufrido una catástrofe producto de la naturaleza, que no se puede controlar. Es decir, saquemos ese tema de la política, por favor. Saquemos ese tema de la política. Bueno, entremos en materia, Carol Murillo. Evaluación de la campaña y del proceso electoral. Bueno, a diferencia de muchos analistas, me parece que uno podría aprender algunas cosas del resultado, aún siendo este todavía no definitivo. En primer lugar, yo creo que uno podría ver el escenario político nacional como alineaciones respecto de una visión de país. Esa alineación tiene que ver, por ejemplo, con la alineación de la derecha. Ha recuperado un espacio, yo no diría que un espacio orgánico, pero sí un espacio reactivo. Reactivo frente a aquello que no comprende, aquello que el gobierno nacional ha hecho durante 10 años, que no es solo gobernar y administrar el Estado, sino cambiar algunas cosas, reinstitucionalizar el país, cambiar la visión de lo que se tenía del Estado, hacer mucho trabajo en la inclusión, etcétera. Y el otro modelo que paradójicamente lo tenían los otros 7 candidatos, todos los otros 7 candidatos. Yo tengo la teoría, y la escribo hoy en un artículo en Diario El Telégrafo, que pareciera que realmente todos querían que se pusieran de acuerdo para tener una sola candidatura de oposición que enfrentara el proceso de la Revolución Ciudadana. Bueno, de hecho fue así. Hubo 7 candidatos. Fue así. Hubo varios intentos para aquello. Hubo varios intentos, pero creo que a la final la estrategia fue otra. La estrategia fue presentar 7 candidatos para dispersar el voto. Y en esa dispersión favorecer a un candidato, que es el candidato que se está disputando el segundo lugar con un margen no muy corto. El margen para la segunda vuelta es 1, pero el margen entre un candidato y otro es alto, el 11, el 12%. Entonces, esa dispersión y canalizar los votos para una tendencia de derecha, la vi más clara, ¿sabes cuándo? Cuando la señora Viteri le expresó inmediatamente el apoyo y algunos otros sectores. O sea, ya era algo acordado, ¿estás diciendo? Me dio la impresión... Una hoja de ruta preestablecida. Me dio la impresión, me ha dado la impresión de que simplemente fue una especie de estrategia temporal, coyuntural, para medir también ciertas fuerzas y para luego negociar apoyos. Me parece, esa es mi lectura, digamos, a 24 a 48 horas del hecho. Esta dispersión, 8 candidatos, de los cuales 1 oficial y 7 distintos, más le perjudicaba a Lenín Moreno que a Guillermo Lasso. Correcto. Ese es tu punto. Esa es mi lectura. Le dispersaba en el sentido de que muchos votos pudieron ir a Lenín Moreno. Muchísimos votos. Algunos por ideología quizás no, pero cuando tú haces el análisis de un personaje político como, por ejemplo, Paco Moncayo, una candidatura terriblemente artificial porque si nosotros somos honestos con lo que ha sido la izquierda
más radical, digámoslo así. Él era la última persona que podría ser el representante de esa izquierda, que podría hacerle contraposición a un candidato o a un proyecto político como el encabezado por el presidente Correa. Era imposible pensar que él fuera el gran contradictor. El gran contradictor era realmente el señor Lasso o la señora Viteri, los dos candidatos de la derecha. Algún analista que escuché inmediatamente después de las elecciones decía una cosa que no me parece descabellada. Quizás la exigua y realmente penosa votación que tuvo Paco Moncayo se debe porque se fue más, en su discurso, en su campaña, se fue más a la derecha que a la izquierda que supuestamente representaba. Pero a eso iba, a ver, Paco Moncayo no deja de ser una persona respetable, independientemente de su accionar político o de su posición ideológica, es una persona respetable. Es decir, Paco Moncayo entra a esta estrategia a sacrificarse cuando las encuestas desde un principio no le daban mayor posibilidades, porque es una votación muy baja, a 2 puntos de Dalo Bucaram, nada más. Mire, yo no sé, cuando yo te digo que los 7 candidatos dispersaron el voto, yo no estoy diciendo que esa fue una estrategia que se sentaron los 7 a planificarlas. Fue casi como sucede a veces en estos fenómenos donde las masas intervienen y donde sectores políticos interesados, con intereses económicos concretos, regionales, económicos, empresariales, industriales, etcétera, son a veces pactos a veces inconscientes, pero que funcionan en las estrategias y en esos estudios que se hacen sobre las masas, sobre los votantes. ¿Cómo es el perfil de un ecuatoriano cuando vota? ¿Cómo es la persona en el momento, sobre todo cuando tuvimos los últimos 7 días una campaña sucia, absolutamente emocional y moralista? O sea, en las campañas casi nunca, Carlos, aunque los racionales digan que en las campañas se disputan propuestas de gobierno, modelos de Estado, modelos económicos, sistemas políticos, a la hora de la hora, la gente vota emocionalmente, sí, porque la última parte de la campaña es una campaña absolutamente del hígado. Si tú miras la campaña sucia, sobre todo la que se concentró en las redes sociales, es una campaña que no te invita a pensar. En las redes sociales, Carlos, no hay conciencia democrática. Y esa libertad de expresión supuestamente que interpreta el sentir de la gente no tiene nada que ver con el conocimiento racional de lo que significa un Estado, una democracia, el ejercicio cívico de la ciudadanía. No creo, y esta campaña me ha ratificado en esa visión. Pero en esa misma línea de pensamiento donde no hay la racionalidad que de pronto es el deber ser y al cual yo apoyo ese deber ser, o sea, en eso soy un idealista. El día de mañana va a ser un día especial. El presidente del Consejo Nacional Electoral ha anunciado que el día de mañana va a haber los resultados oficiales una vez que se haya resuelto este tema de las actas rezagadas, llámese por inconsistencia o por otro tipo de motivo. Pero sin embargo estamos viendo ya una presión, y una presión como diciendo a la brava, aquí vamos a braviar. Tiene que haber segunda vuelta, no me importa si es que del escrutinio final diga lo que diga, tiene que haber una segunda vuelta. Eso ya refleja entonces ese nivel de ánimo, ese nivel de presión que se quiere generar en las calles, no de la ciudadanía, sino de un sector específico, que en este caso son los simpatizantes del candidato Guillermo Lasso. Mire, yo tendría que decir ahí unas 3 cosas. La primera, desde antes de la campaña, del final del día de las elecciones, se comenzó a hablar de fraude, para ir deslegitimando y crear un ambiente de incertidumbre, de duda, de sospecha. Si hubiera habido fraude, no estaríamos en la situación que estamos. Yo creo que con algunos errores... Si hubiera habido fraude, no hubiera ganado ya. Exactamente, el mismo día domingo. Segundo, yo creo que sí ha habido errores del Consejo Electoral en un sentido. Han tenido fallas comunicacionales horrendas, es decir, no han sabido comunicar el proceso y la forma en que se estaban contabilizando los votos. Por ejemplo, esto de las mesas con problemas, esto de las mesas que se están contabilizando y que tienen problemas en las actas, no ha sabido ser comunicado. No es que se están demorando en el 10% de lo que falta. Se están demorando porque hay actas y hay que revisar las juntas con mucho tino. El segundo error es pensar
que porque la tecnología existe, los resultados son automáticos. Si recordamos los resultados de la última elección estadounidense con Trump y Hillary Clinton, se demoraron un montón. Tanto es así que después de 3 o 4 días se supo que un sector de la población, el voto popular de los estadounidenses, fue más a favor de la señora Hillary Clinton que a favor del señor Trump. Pero en la ecuación que tienen ellos para elegir ya al presidente, obviamente ganaba el señor Trump. Pero los resultados primeros dijeron que eran el señor Trump. Los resultados finales estuvieron después. Y una tercera cosa, mira, los votos o las elecciones se ganan con votos, no con violencia frente a un tribunal o un consejo electoral. De parte de la candidatura de Lenín Moreno, ha habido, yo creo que tranquilidad, no ha habido movimientos en las calles, no ha habido violencia, no ha habido pelea, todo el mundo está esperando tranquilamente los resultados oficiales de las candidaturas. Sin embargo, la otra candidatura, la que supuestamente está en segundo lugar, con sus personas, con su gente, está creando un ambiente de zozobra y de incertidumbre. Pero yo quiero decirle al país que ese ambiente de zozobra no es a nivel nacional, sino en ciertos sectores del país, en ciertos lugares como Guayaquil, etcétera, o precisamente en Quito, para crear opinión pública y establecer nuevamente un ambiente de duda. Yo diría que a pesar de la demora debemos esperar. Ahora, claramente esto respondería a una estrategia de creo, te pregunto, ¿por qué razón? Es decir, a ver, a la hora del té, Guillermo Lasso pierde la primera vuelta electoral con una diferencia de 11 puntos. Oye, 11 puntos es bastante. Pero sin embargo, se ha creado o se ha permitido crear una percepción, o para ponerlo en una metáfora, una sensación térmica política electoral de forma positiva hacia él. Es decir, ahí es evidente que ha habido una estrategia, si a eso le agregamos el tema de la campaña anterior para posicionar el tema fraude. ¿Ahí no ha habido de pronto también una falta de capacidad de reacción, en este caso de la campaña de Lenín Moreno? Es posible que sí, porque fíjate tú que después de 10 años de un proceso político tan importante y tan potente como ha sido el nuestro, dirigido por el presidente Correa, que un candidato nuestro, como Lenín Moreno, haya sacado casi el 40%, después también de una campaña perversa, infame y llena de calumnias. Nadie está pensando en ese 40% de la población. Yo creo que hay un irrespeto por ese 40% de la población. Ese irrespeto es terrible porque ese 40% además tiene un voto tremendamente popular. El voto de Lenín Moreno tiene que ver con la identificación de un proceso político, de un modelo, de una situación que ha cambiado por completo el país. No es un voto de odio, no es un voto de revancha, no es un voto contra alguien, Carlos. Es un voto a favor no solo de un personaje, es a favor de todo un equipo de trabajo, porque si vemos las candidaturas de los asambleístas, también vemos que hay un gran apoyo nacional. Entonces, cuando tú ves eso, la otra candidatura que está reclamando su segundo lugar lejano del primero, estamos viendo ese irrespeto. Y cuando comenzamos nosotros a hablar al principio sobre lo de Manabí, es más irrespetuoso todavía, porque las personas al margen del terremoto que escogieron al candidato Lenín Moreno también merecen respeto. Y hay algo que, y con esto ya quiero ir terminando, Carol, a ver, daría la impresión que en esta estrategia política lo que se quiere posicionar es el resultado de un exit poll y no el resultado oficial. Pero yo quiero invitar a los amigos televidentes en homenaje a la paz y a la estabilidad del Ecuador. Me refiero a la paz y a la estabilidad democrática del Ecuador. Es que aprendamos a analizar. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de los distintos exit polls que los mencionamos el día domingo, por cierto? OP, que es Opinión Pública Ecuador, dijo 42.9. CMS dijo 44.2. Centro de Investigaciones CIES dijo 43.3. ICEDatos dijo 39.4. Me queda el tema Market, que si no me equivoco dijo también 38 o 39. Pero un exit poll, ¿qué es? Es una encuesta a boca de urna. Y los exit poll, independientemente de la consistencia técnica, de acuerdo a la ficha, muestra, ubica 23 provincias, en el caso de OP, población, vamos a lo siguiente. Todas dicen más o menos un error, un porcentaje de error. Es decir, que si nos vamos al tema de CEDatos, que le da 39.4 en el exit poll, el margen de error puede ser para arriba o puede ser para abajo. Si el margen de error de CEDatos hubiese sido de un punto, con ese un punto, si hubiera sido para arriba,
tendría 40.4 y hubiera ganado en la primera vuelta. Y es lo que se está discutiendo en este momento con lo que falta escrutar. Si hubiera sido para abajo, hubiera tenido 39.4 menos 1, 38.4. Es decir, lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral responde a estas mismas cifras, que están jugando con el margen de error. Carol Murillo. Correcto, correcto. Lamentablemente, el modo en que se manejaron las cifras antes y después del proceso electoral el domingo, tuvieron esta movilidad y movieron unas ciertas subjetividades, y las movieron a través del fenómeno que te digo que en esta campaña cobró muchísimo valor, que fueron las redes sociales. Pero al margen de eso, Carlos, yo creo que hay que esperar los resultados. Y sea cual sea el resultado, hay que respetarlo. No solo que hay que respetarlo, pero las personas en ambos bandos tienen que defender una cosa, que han ejercido con libertad el voto. Carlos, las sospechas y todo ese discurso deslegitimador de lo que sucedió con el Consejo Electoral debe terminarse. ¿Por qué? Porque las elecciones mostraron que el Ecuador vive un sistema democrático y no la dictadura, que muchísimos opositores han posicionado en algunos espacios internacionales. Vivimos una democracia. Tan es así que se están disputando voto a voto con décimas, como ha sucedido en otros países, como sucedió recién en el Perú, el primero o el segundo lugar. Y si hay segunda vuelta, creo que nosotros, quienes, por ejemplo, optamos por la opción, votamos por la opción de Lenín Moreno, defendemos ese proyecto, también tenemos el derecho de defender democráticamente esos votos y hacer que se respete la voluntad de esa persona y que no se cause ni burla, ni escarnio, ni deslegitimación por haber escogido esa opción. No importa si esa persona es de Guayaquil, de Ambato, de Portoviejo, de Manta, de Quito, de cualquier ciudad, no importa eso. Eso se ha hecho democráticamente. Y creo que también, así como ellos, creo que también tenemos derecho de defender eso en las calles, pero no de manera violenta. Nosotros no vamos a ganar las elecciones pateando las puertas del Consejo Electoral. Nosotros vamos a ganar las elecciones respetando las reglas democráticas, vamos a ganar las elecciones pensando que tenemos un gran proyecto político y que hay un 40% de la población que tiene confianza en ese proyecto político y en un líder como Lenín Moreno. Gracias, Carol Murillo, por estar con nosotros. Y por cierto, amigos televidentes... Gracias a ti, Carlos. A ti por haber compartido tu análisis. Por cierto, amigos televidentes, primero ratifico mi solidaridad con el pueblo de Manabí, un pueblo digno, un pueblo que nos ha mostrado altura, un pueblo que nos ha mostrado perseverancia, un pueblo que nos ha demostrado que se sabe levantar a pesar de la desgracia, un pueblo que merece respeto. Mi abrazo solidario a los hermanos de Manabí. Pero por otro lado, queridos amigos, cuando yo vengo y me siento aquí frente a una cámara, cuando entrevisto al presidente de la República, yo no vengo a ocupar una silla. Yo no vengo a posar ni a hacer la estrellita de Navidad. Yo vengo a interactuar con ustedes. Porque lo que me interesa, amigos televidentes, es la generación de pensamiento. Lamentablemente en toda sociedad hay extremos. Y cuando entramos a procesos electorales, esos extremos se intensifican. Pero hay un gran porcentaje de la población que sí quiere pensar, que sí quiere entrar a la racionalidad de ese deber ser que quiere, que necesita un país. Cuando yo veo, y esto no está dirigido ni sesgado, pero cuando yo veo que hay alguien que se para frente al Consejo Nacional Electoral, es que tienen que decir los resultados hoy porque si no los vamos a buscar donde sea porque sabemos dónde van a estar, eso, queridos amigos, es un tipo de violencia que no queremos tener en el país y que si no la cortamos a tiempo, esto va a crearse en una bola de nieve que después lo vamos a lamentar. Se puede decir que el presidente de la República ha generado esa violencia por el estilo de confrontación. Yo no entro a discutir eso, cada uno tiene su percepción. Pero 2 errores, en casos que así sea, no son una solución, amigos televidentes. Rechazo todo acto de violencia. Si hay una segunda vuelta, entonces vivamos un proceso electoral en paz. Y si el Consejo Nacional Electoral el día de mañana da como ganador a Lenín Moreno porque ha alcanzado el 40%, que entre paréntesis, como lo dije, aún considerando los datos de ese dato, este puede llegar al 40% y aún faltando lo que falta por escrutar, matemáticamente le alcanza. Mi deber y mi labor es presentar los 2 escenarios, pero son ustedes, los ciudadanos, los que tienen que considerar
si quieren ese tipo de violencia o quieren recobrar en el país una madurez necesaria para ejercer la política. Que se inaugure entonces de la ciudadanía la necesidad de contar con sujetos políticos con pensamiento, con seriedad y con responsabilidad. Soy Carlos Rabascal, esto fue Ecuador Vive en Democracia y este es su medio público, Ecuador TV. En este martes 21 de febrero tenemos más información para compartir con ustedes. Nos acompaña desde el puerto principal Abraham Verduga. Vane, es un gusto acompañarte. Vamos a arrancar de inmediato. Según los últimos datos otorgados por el Consejo Nacional Electoral, de esta manera se configuraría esa proyección de asambleístas. Vamos a ver de inmediato. Mientras avanza el conteo de las actas y previa al anuncio de los resultados oficiales por parte del máximo organismo del sufragio, la proyección para la dignidad de asambleístas muestra que el movimiento Alianza País tendría una mayoría en el poder legislativo con sus aliados políticos. Es así que obtendría 72 puestos legislativos, logrando la mayoría en la asamblea. El movimiento Creo tendría 33 escaños, con lo cual se convierte en la segunda fuerza política. Mientras el Partido Social Cristiano sumaría 15 asambleístas, la Izquierda Democrática alcanzaría 3 puestos legislativos. Para Pachacutic se proyectan 3 escaños. El Partido Sociedad Patriótica se proyecta con 3 escaños legislativos, 2 para Suma, 2 para Acuerdo por el Cambio, 1 para Fuerza Ecuador, y los 4 restantes corresponden a movimientos de las provincias de Pastaza, Carchi y Santa Elena. Carlos Flores, Ecuador TV. Los resultados electorales de este domingo posicionarían a Alianza País como la principal fuerza política en la Asamblea Nacional. Tenemos la opinión de 2 legisladores, escuchemos. Según las proyecciones basadas en los resultados que arroja el escrutinio de las actas del Consejo Nacional Electoral, Alianza País podría convertirse nuevamente en la organización política con mayor número de curules en la Asamblea. Somos la principal fuerza política, por eso les digo, ganamos la consulta popular, ganamos la mayoría en la Asamblea Nacional. El último proceso electoral, asegura Virgilio Hernández, actual legislador, revela que el movimiento de gobierno sigue gozando de un alto nivel de aceptación en el electorado. Creo que hay un ganador muy claro, muy claro de la primera vuelta. Ese ganador es del binomio de Lenín Moreno y de Jorge Glass. Aunque no se conocen los resultados oficiales, existe la posibilidad de enfrentar una segunda vuelta en la carrera Carondelet. Los anuncios de los socialcristianos Cintia Viteri y Jaime Nebot de respaldar la candidatura de Creo, a entender de Virgilio Hernández, no significa que la totalidad de sus votantes trasladarán el apoyo. Más allá de lo que puedan ser las cúpulas partidarias, nosotros tenemos confianza en el pueblo ecuatoriano. Por otra parte, Carlos Berman, asambleísta y candidato a la reelección por Manabí, cuestionó los ataques recibidos en su provincia por parte de simpatizantes de la oposición, quienes se sienten inconformes con los resultados electorales. Nosotros vamos a rechazar que se quiera de alguna manera hasta expresar que ojalá haya otro terremoto en Manabí. No vamos a permitir.
somos y vivimos un país democrático. Las decisiones las toma el soberano pueblo. En ese sentido, nosotros vamos a hacer que se respete. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En la provincia de Tungurahua ya se ha contabilizado el 94.07% de los votos para asambleístas provinciales. Miembros del ejército continúan vigilando el material electoral. En la provincia, la Junta Electoral de Tungurahua, que se encuentra en sesión pública permanente, ha escudriñado las actas de los 154 recintos electorales, que se contabilizan en el Centro de Procesamiento de Resultados en lo que corresponde a asambleístas provinciales. Bueno, tenemos un porcentaje del 94.07% de lo que se maneja aquí para asambleístas provinciales. Así, la Alianza Creo Suma obtiene 2 curules. Alianza País y el Partido Social Cristiano son quienes representarán a los tungurahuenses en la Asamblea Nacional. Tenemos que ir a representar a Tungurahua de una manera digna, honesta y seria en la Asamblea Nacional, y eso es lo que haremos, obviamente. Para Darwin Montoya, comandante del Grupo de Caballería 32 Azuay, el trabajo realizado en los 9 cantones de la provincia de Tungurahua no existió mayores inconvenientes y permanecerán en el centro de procesamiento brindando seguridad. El material electoral permanecerá con resguardo militar hasta que lo establezca la autoridad de la Delegación Provincial Electoral. En la provincia existió el 16% de ausentismo para ejercer el voto. Máximo Barba, Ecuador vive en democracia. En Loja no se registró ninguna denuncia por inconsistencias. Aún faltan actas por escrutar de los cantones Zapotillo y Macará. En la provincia de Loja hasta el momento se tiene el 92% de actas computadas en el sistema, dando como resultado a la Alianza Creo Suma con un 38.2% y País Are con el 29.90%, siendo los 2 grupos que lideran las elecciones para asambleístas. Roberto Bustamante y Verónica Arias, representantes del Pacto País Are, mencionaron que este resultado es el fruto de un trabajo en conjunto con el gobierno nacional, que aún falta mucho por hacer y que el país se ha pronunciado en contra de los paraísos fiscales. Yo creo que una de las cosas fundamentales acá en esta provincia, como en el resto del país, sin lugar a dudas es el tema de trabajo. Creo que hay que profundizar, el tema productivo es un requerimiento de la provincia de Loja fuerte y ese ha sido también el escenario en el cual me moví en la campaña electoral. El país entero también además le ha dado un sí a que a través de un mecanismo real luchemos contra la corrupción, como es evitar que los representantes, que autoridades de elección popular tengan dinero en paraísos fiscales, de tal manera que hay una respuesta del pueblo ecuatoriano y que además hay un respeto a la voluntad popular. El Consejo Nacional Electoral de Loja prevé que los resultados estén listos para la noche de este lunes. Esperemos que a la noche ya podamos subir un poco más porque tuvimos unos inconvenientes en el tema del transporte por lluvias desde Zapotillo hasta Loja. Entonces estamos esperando esos actos, alrededor de 51 actas son las que faltan por procesar. En cuanto a los resultados presidenciales, en esta provincia se tiene al binomio Lazo-Páez con el 42.2% y al 32.7% al binomio Moreno-Glass. Desde Loja, con cámaras de Byron Espinosa, Alberto Ochoa, Ecuador vive en democracia. Seguimos informando. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, explicó que el conteo de las actas no se detiene. Además, el titular del CNE invitó a los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso a una reunión para conocer el detalle técnico de este proceso. Con un corte a 10 de la mañana y con el 88.4% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral informó de los resultados oficiales preliminares de las diferentes dignidades a elegirse y sobre la consulta popular. Pero el presidente del organismo centró su explicación en la elección del binomio presidencial para evitar especulaciones ante el flujo de los resultados y su velocidad disminuida hacia el final de la jornada de este 19 de febrero, que obedece a las actas que ofrecen inconsistencias, aseguró. Va subiendo muy lentamente, pero es en base a lo que se va procesando. Por tanto, un 12.22% de las actas ofrecen dificultades. No obstante, en las que no se registran firmas del presidente o secretario de la Junta, un mal corte al momento de escanear, así como las ilegibles en procesamiento y las rezagadas provenientes del territorio nacional rural y del exterior, obedecen al 6.75% de las actas que podrían superarse sin problema, dijo.
Todos estos porcentajes estamos seguros que en el transcurso de hoy o a más tardar mañana, obviamente el exterior creo que es el miércoles, se van a superar porque estas actas no es que tienen inconsistencias numéricas, sino tienen estas dificultades técnicas y enseguida se procesarán. Y es el 5.49% de las actas en las que se registran inconsistencias numéricas. Las actas que van a generar un procedimiento en la Junta que es más demorado, si se puede decir así, porque tenemos que cotejar con la otra acta y de ser el caso también hacer el reconteo de votos, es las que tienen inconsistencia numérica, que en este caso, repito, es del 5,49%. Y estas pueden ser impugnadas y observadas por los delegados políticos, tomando en cuenta que todas y cada una de las actas se encuentran publicadas. En tiempo real para que puedan verificar, en el caso de haber alguna inconsistencia, y presentar el reclamo del caso. Y en esa medida invitó a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso a ser partícipes de un encuentro conjunto para absolver las dudas. Para evitar cualquier tipo de suspicacias, hemos dicho claramente desde el primer día, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Militantes del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano provocaron disturbios en la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Sin embargo, esto no evitó que se desarrolle con normalidad el conteo de votos. Después del receso que inició a las 5 de la mañana de este lunes, a las 9:10 se instaló la sesión extraordinaria en la Delegación Electoral del Guayas. Inmediatamente se procedió al conteo de votos de las personas privadas de la libertad y el voto en casa que sufragaron el pasado jueves 16 y viernes 17 de febrero respectivamente. De acuerdo al Código de la Democracia debemos darle preferencia al escrutinio prioritario de binomio presidencial, es lo que la sesión permanente está tratando, binomio presidencial. Marcela Aguiñaga, directora de Alianza País en Guayas, destacó los resultados obtenidos en esta jurisdicción. Alianza País sigue con una votación muy importante en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil. Nosotros le hemos sacado una votación muy importante a Madera de Guerrero y eso le pone retos y desafíos a Alianza País en esta provincia. Asimismo, otros representantes políticos se mantienen pendientes de que el sistema de escrutinio avance sin contratiempos. De hacer la veeduría, la observación, la respectiva transparencia para ir verificando. Y aspiramos que todo se resuelva en santa paz, que haya la segunda vuelta electoral, que es lo que nosotros aspiramos. Durante la jornada, la vicepresidenta de la Junta Provincial Electoral, Gabriela Muñoz, rechazó los actos de violencia propiciados durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, al impedir que ingrese el material electoral. Esto ha impedido no solo la vulneración del proceso electoral, sino también agresión física a la integridad de nuestros funcionarios. Ya ellos han presentado las debidas denuncias, nosotros como institución estamos presentando también las denuncias para que la autoridad competente tome el caso y realice las investigaciones al respecto. Pero los disturbios siguieron durante esta mañana, pues en los exteriores del organismo electoral, simpatizantes del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano pretendían ingresar a la fuerza provocando golpes a militantes de Alianza País. Porque le pegan a una mujer, ni un hombre debe pegarle a una mujer, son tan cobardes que le tiene que pegar un hombre a una mujer, por defender a mi compañera de lucha revolucionaria, un poco de desadaptados, de delincuentes, agresores, me cayeron en el lado y me entraron a golpe. Así se desarrollan los escrutinios con el aumento del resguardo militar, con el fin de que el proceso se lleve a cabo con orden y transparencia. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El candidato presidencial Lenín Moreno ratificó el haber sido el ganador de la primera vuelta. Hizo un llamado a las demás fuerzas políticas a aceptar los resultados de las elecciones del pasado domingo. Acompañado de los aspirantes a la Asamblea Nacional, el candidato presidencial reiteró lo que a su criterio es una victoria contundente de país en las elecciones del domingo. Con casi 12 puntos de diferencia y con más de 1 millón de votos, creo que es una diferencia bastante grande como para poder consolidar una victoria probable en primera vuelta, pero si es que esta no se da, hemos esperado de manera paciente, de manera pacífica, los resultados del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Rechazó los llamados a la violencia que surgen desde la candidatura opositora y otras tiendas políticas. Que me ha llamado la atención que haya algún político perdedor que está llamando a la violencia. Eso sí, no se lo puede tolerar. Somos un país de paz. Que estará a la espera de los resultados oficiales que publica el Consejo Electoral cuando haya culminado el conteo de votos y la revisión de actas. Y será el pueblo ecuatoriano
el que tome la decisión final. País, dijo, se convertirá nuevamente en la primera fuerza política del Parlamento. Tenemos en este momento seguros 76 asambleístas, lo cual también da una mayoría. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea y quien aspira a la reelección, se sumó al pedido de Moreno de respetar la decisión popular. Y la política debe ser ese reflejo de la altura y de la responsabilidad, de la madurez política, no solamente de sus actores, sino de la población y de la sociedad. Mientras que Pavel Muñoz, candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha, pidió al Consejo Electoral mayor celeridad en la publicación de los resultados. Exigirle prontitud en el resultado, exigirle celeridad, exigirle transparencia, exigirle que entregue lo más rápido posible los resultados. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y nos dirigimos... 5. Sí, Abraham. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, como indicábamos, una hora menos en el territorio insular, y nos vamos este momento a los exteriores del Consejo Nacional Electoral para darle paso a nuestro compañero Eduardo Córdoba. Eduardo, te escuchamos. Buenos días. Así es, Vanessa, Abraham, amigos televidentes, 8 de la mañana con 5 minutos y queremos mostrarles en realidad cómo se encuentra a esta hora de la mañana la avenida 6 de diciembre, donde está ubicado justamente el Consejo Nacional Electoral con un fuerte dispositivo de seguridad, con miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y con la presencia a esta hora mínima, si se quiere, de partidarios, de simpatizantes del movimiento. Creo que por ya dos noches, 2 días, han permanecido en los exteriores de esta dependencia pública. Vamos a conversar con el coronel Paulo Terán, él es vicecomandante o subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito, que está a cargo justamente de este dispositivo de seguridad en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Coronel, un poco cuáles son las disposiciones, el operativo de seguridad, cuáles son las novedades que se han registrado durante estos días, estas horas. Muchas gracias a usted, compañero, y gracias por darnos la oportunidad de hacer conocer el trabajo que despliega la Policía Nacional, en este caso el personal del Distrito Metropolitano de Quito. Como usted bien lo manifiesta, nosotros lo único que hacemos es mantener el orden y la seguridad, que es el trabajo que la Constitución nos otorga como institución veladora del orden de la ciudadanía. Verdaderamente la única disposición aquí es el resguardo de las instalaciones. Nosotros no venimos a hacer ningún proselitismo. Verdaderamente el trabajo de la Policía Nacional todos estos días ha sido el precautelar la seguridad de las personas y los bienes como la Constitución nos otorga. ¿Alguna novedad que se haya presentado quizás en la noche, en la madrugada, durante estos últimos minutos? No, verdaderamente más bien el día de ayer todas las personas se tuvieron que retirar porque la lluvia y el mal tiempo no permitió que permanezcan aquí. Sin embargo, el día de hoy, como nosotros tenemos previsto la presencia del señor candidato presidencial Guillermo Lasso, a lo mejor va a existir mayor cantidad de personas, por lo que el personal policial ya está preparado como los días anteriores. ¿Con cuántas personas, con cuántos miembros de la policía? El día de hoy contamos con 5 señores jefes, 6 señores oficiales y 150 del personal, o sea, la misma cantidad de los días anteriores. Es importante un poco para las personas, sobre todo que circulan por este sector, anunciar cuáles son las calles que están cerradas, ¿no? Para que puedan tomar las previsiones del caso. Nosotros como Policía Nacional verdaderamente no tenemos el dispositivo de tránsito, sin embargo sí le puedo informar a la ciudadanía que aquí sobre la 6 de diciembre a la altura de la Plaza Argentina y a la altura del Eloy Alfaro va a estar cerrado por el día de hoy en vista del acontecimiento que usted tiene conocimiento frente al CNE. Muy bien, entonces ahí está un poco para que puedan tomar precauciones, tomando en cuenta de que, como se ha dicho, ¿no? Claramente no están a cargo del tema de tránsito, pero sí para que tomen las precauciones, las rutas alternas. Un poco relacionado a este trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas, ¿se ha tenido alguna coordinación? ¿Cada cual cumple su tarea? Sí es, así como usted lo indica, verdaderamente nosotros somos los encargados de la seguridad exterior del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas son los encargados de la parte interior. Si bien es cierto, todos los días coordinamos con el jefe de seguridad que viene al relevo respectivo, pero a este momento no hemos tenido ninguna novedad de importancia, más bien se ha facilitado a muchas de las personas que verdaderamente, por ejemplo, han necesitado ayuda por alguna necesidad de agua, el baño o alguna situación extra, hemos coordinado con ellos y se ha permitido inclusive el ingreso de personas a la utilización de los mismos en el interior del CNE. ¿Algún mensaje, quizás algún llamado para la ciudadanía y que quizás tenga la posibilidad o la intención de acudir a este sector?
que la Policía Nacional no es un organismo de agresión o de represión. La Policía Nacional siempre será el organismo de control de la seguridad y el mantenimiento del orden, por lo que nosotros respetaremos lo que el pueblo manifieste. Perfecto, muchísimas gracias, coronel. A usted muchas gracias, buenos días. Muy gentil, buenos días también. Este es un poco entonces la explicación del dispositivo de seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas. Se ha mencionado, hay que recordarles entonces que la avenida 6 de diciembre a la altura de la Plaza Argentina y también sobre la Eloy Alfaro o hasta la Eloy Alfaro está cerrada. No hay circulación vehicular, por lo que hay que tomar las precauciones del caso en cuanto a la circulación. Y por supuesto a esta hora con pocas personas de simpatizantes del movimiento Creo, principalmente, que han llegado durante estas últimas horas, estos 2 últimos días, para insistir en este pedido de transparentar, de que exista o solicitar, si se quiere, una segunda vuelta, tomando en cuenta adicionalmente que el presidente del Consejo Nacional Electoral ha dado las explicaciones del caso del por qué se ha pausado, se ha mantenido lento, si se quiere, el conteo de las actas por las, valga la redundancia, actas que representaron alguna dificultad técnica o inconsistencia numérica. Este es el ambiente a esta hora de la mañana. Hay que mencionar también que hay presencia del Cuerpo de Bomberos, de la Policía de Tránsito Metropolitana, obviamente, y con relativa calma, con bastante calma a esta hora de la mañana en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Abraham, tú tienes más información desde estudios, porque Ecuador vive en democracia. Gracias, Eduardo Córdoba, por las actualizaciones. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Vamos a estar pendientes del desarrollo de la información allá en la ciudad capital. Vamos de inmediato a Guayaquil. También está nuestra compañera Guadalupe Ayoví, lista en la delegación provincial del Guayas, la delegación del CNE en esta provincia de la costa, para traernos los detalles, Guada, de cómo está el panorama hasta esta hora de la mañana. Adelante. ¿Qué tal, Abraham? Amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, como ustedes pueden ver, en estos momentos estamos en la delegación provincial electoral del Guayas. Aquí se ha redoblado el trabajo militar, pues por los desmanes de la tarde y noche de ayer. Les contamos que en este momento está la mesa de los directivos y consejeros certificando los votos ya contabilizados. Al momento, las actas escrutadas aquí en el CNE son del 93.05%, justamente aquí en Guayas, de los 382 recintos electorales. Les comento también que en el exterior, en la parte de afuera de esta delegación electoral, hay más de 200 policías trabajando para resguardar este proceso electoral. Otra información también que se ha podido generar aquí es que a las 6:30 de la mañana se restableció el conteo de votos, pues a las 2:30 aproximadamente fue suspendida justamente por los desmanes. Voy a comentarles un poquito los datos o las cifras que hasta el momento se han registrado. El 38.53% es el porcentaje que tiene el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, y sigue hasta este momento como ganador de la provincia del Guayas. También tenemos a Cintia Viteri con el 26.25%, Guillermo Lazo con el 21.26%, Abdalá Bucaram Puley con el 8.12%, Iván Espinel con el 2.72%, Paco Moncayo con el 2.07%, Patricio Zuquilanda con el 0.60% y Washington Pesantes con el 0.44%. Les recuerdo, son 382 recintos que han sido aquí en la provincia del Guayas, y esto es lo que se ha contabilizado hasta el momento. Más información, tenemos que en 1 hora aproximadamente se restablece la sesión. Es importante también contarles que ustedes podrán ver en este momento prácticamente la sala vacía, pues solamente se está permitiendo que entre un delegado por partido político. Incluso para nosotros como medios de comunicación y periodistas ha sido casi imposible ingresar al Salón de la Democracia. Los militares están muy pendientes de que se vaya a suscitar algún tipo de desmán, y entonces están prestando las precauciones del caso. Es la información que se genera desde aquí, desde la delegación electoral del Guayas. Nosotros vamos a continuar en este punto y vamos a llevar hasta sus hogares la información que se genere desde este lugar. Seguimos en estudios con Vanessa. Buenos días.
Gracias, Guadalupe. Buenos días para ti también. 8 de la mañana con 14 minutos. Seguimos hablando sobre este tema. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, ratificó que no puede existir fraude en estas elecciones. Aseguró que no hay razón para los plantones que en los exteriores del máximo organismo electoral estamos evidenciando en los últimos días. Son los exteriores del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito. En este lugar, desde la noche de este domingo, personas afines al movimiento Creo han cerrado la avenida 6 de diciembre, exigiendo la realización de una segunda vuelta, a pesar que aún no se ha culminado el escrutinio oficial. Los reclamos son cada vez más airados. Se existe la tesis de un fraude, idea que fue planteada tiempo atrás por los propios convocantes a este plantón, entre los que destaca el vicepresidenciable Andrés Páez y también Guillermo Lasso. Por favor, vengan acá para poder hacer la presión de la comunidad frente a estos sinvergüenzas del Consejo Nacional Electoral. Yo no voy a responder a ningún tipo de adjetivo y obviamente también en este sentido cada uno será responsable de lo que dice y también cada uno y los voceros y los líderes se harán responsables de a qué nivel de violencia le queremos llevar a la sociedad. Sin embargo, existe una contradicción al interior del movimiento de derecha Creo, y es que por un lado Páez asegura fraude, mientras que por el otro, Lasso aseguró este domingo que no existía evidencia alguna para hablar de manipulación de resultados. Al momento no vemos ninguna anomalía. Las autoridades electorales han ratificado ello. Por eso prefieren dedicarse a sus labores para presentar al país los resultados definitivos. Y por eso el llamado a que puedan acreditar sus delegados, a que puedan asistir a las juntas, a las audiencias públicas de escrutinio, pero en paz. Punto a favor considera Jorge Acosta, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, pues asegura que hay que diferenciar quiénes son las personas que están supuestamente defendiendo sus votos. Son los activistas políticos de determinadas agrupaciones políticas. Para Acosta hablar de fraude es simplemente imposible. Si hubiera habido un fraude, hubiera habido una clara ganancia anoche mismo. En ese aspecto coincide la socióloga Patricia de la Torre, quien además recuerda que en las elecciones de 2014 ya hablaron de fraude, algo que no sucedió, ya que por ejemplo en Quito el vencedor fue el candidato opuesto al oficialismo, es decir Mauricio Rodas, quien ahora es aliado del banquero Guillermo Lasso. Y cuando ganó las elecciones, Lasso no dijo absolutamente nada, Nebot no dijo nada, y ahí sí, cerraron su boca, guardaron silencio y no siguieron quejándose de la mala información del pretendido fraude. Otro punto que recuerda de la Torre es que ahora Creo dice que habría fraude orquestado por el actual CNE, Consejo Nacional que es del mismo de hace 3 años, cuando ganó Mauricio Rodas y los 18 alcaldes quienes pertenecen a dicho movimiento de derecha. Alex Llanos, Ecuador TV. El coordinador general de la UNASUR, Alexander Vega, ofreció su informe preliminar sobre el proceso de elecciones generales. El delegado manifestó que los resultados son claros y transparentes y felicitó la innovación del sistema que permite agilidad en la transmisión de los datos. Ese es un claro ejemplo de que acá nadie se ha prestado para el fraude, lo puedo decir. El sistema electoral es transparente. No creo que hubieran invitado el Pleno del Consejo Electoral más de 200 observadores de todo el mundo a ser cómplices de un fraude. Entonces hay que hacernos estas preguntas y tener la madurez política como ha demostrado la democracia ecuatoriana. No podemos delegitimar un proceso porque falta un 12% del escrutinio. Hay que tomar el tema con tranquilidad. Acá el sistema electoral estuvo abierto. Tan transparente es que yo le puedo hasta en un punto de vista jurídico. Quien resulte victorioso o no resulte victorioso puede descargar todas las páginas, todas las actas, sumarlas y debe darle el mismo resultado. La información es pública. Acá, en el momento en que el Consejo Electoral tomó la decisión de que todos los documentos fueran públicos, cualquier intento o mancha de fraude se descarta por el principio hecho de la publicidad electoral. Durante la jornada electoral de este domingo, las redes sociales fueron el espacio propicio para hacer denuncias sin las pruebas suficientes. Veamos a continuación algunos ejemplos. Varios usuarios de Twitter y Facebook este domingo publicaron mensajes acompañados de fotos, videos y audios que mostraban un supuesto fraude. Yo creo que ellos preparan siempre ese plan para procurar arrinconar a las democracias. Es la manera mejor que tiene actualmente el binomio de Lasso-Páez para procurar presentarse en una segunda vuelta. Por ejemplo, hicieron circular esta fotografía en la cual se observa a un señor sufragando en un vehículo. Para quienes se hicieron eco de la supuesta denuncia, se estaba favoreciendo a candidatos de Alianza País.
Sin embargo, fue la propia hija de este señor quien aclaró en las mismas redes sociales que se trataba de un voto asistido, al ser una persona con discapacidad. La derecha en Ecuador sigue el patrón un poco mundial de anticipar siempre un escenario en contra y por eso suelen declarar siempre que la existencia de un potencial o posible fraude electoral. Otra de las denuncias sin pruebas que circularon en redes sociales fue una supuesta presencia de papeletas marcadas a favor de país. Contribuye, digamos, para este ambiente de desgaste institucional que al final termina favoreciendo las posiciones políticas de la oposición. Otra de las estrategias usadas en contra del oficialismo, según el candidato presidencial Lenín Moreno, fue la de intimidar a los migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos de una presunta deportación si acuden a votar. No es bueno para el país, no es sano para el país que empiece una campaña de desgaste, de dudas, de desconfianza. Para el sociólogo David Chávez, estos hechos muestran la irresponsabilidad de algunos actores políticos de oposición. Termina vulnerando la democracia. Con este criterio coincide el analista político Alfredo Serrano, quien asegura que las declaraciones de Guillermo Lasso sobre desconocer los resultados del CNE reflejan las intenciones de debilitar a instituciones como el Consejo Nacional Electoral. La gran pregunta que hay que hacerle es si respetan o no respetan las reglas democráticas y a las instituciones en esta democracia en el Ecuador. Tanto Chávez como Serrano coinciden que el trabajo del Consejo Nacional Electoral ha permitido tener un proceso transparente. A nivel del CNE han sido muy cuidadosos en el manejo del proceso. La derecha creo que siempre tiene una gran dificultad para moverse en democracia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 8 de la mañana, 21 minutos. Vamos nuevamente a trasladarnos hacia la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Allí está nuestra compañera Guadalupe Ayoví. Hace un momento la veíamos en la parte interior. Ahora vamos a ver el panorama en los exteriores de esa dependencia. Adelante, Guada. ¿Qué tal, Abraham? Bueno, ya logramos estar en la parte exterior de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Ustedes pueden ver, está todo cerrado, hasta varias cuadras incluso, para evitar que los movimientos y los diferentes partidos políticos traten de hacer y provocar los desmanes que ya se han realizado desde la noche del domingo, la madrugada de este lunes, durante la mañana de ayer también, tarde y noche. Y bueno, en este momento vamos a conversar con el coronel Ricardo Córdoba y nos va a contar un poquito, bueno, cómo se ha redoblado el esfuerzo, el trabajo policial para evitar estos desmanes. Muy buenos días, estamos en vivo para Ecuador TV. Muy buenos días a todos los televidentes. La Policía Nacional del Ecuador, previa a la planificación de la Jefatura de Operaciones de la Zona 8, ha desplegado este operativo con el fin de mantener el orden público, la tranquilidad y paz social. De los desmanes que se han provocado en los últimos días, ¿ya han habido detenidos? ¿Usted tiene conocimiento? Bueno, nosotros estamos en este turno de 07 horas hasta las 15 horas. Como usted ve, todo está tranquilo. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, el operativo policial, y hasta el momento no tenemos novedades de importancia. ¿Cuál es el objetivo de que en este momento vemos caballos del lado izquierdo? Si nos enfoca, por favor, Javier, ¿cuál es el objetivo de los caballos en este lugar? Bueno, nosotros como Policía Nacional tratamos de prevenir que haya desmanes aquí en el lugar. La Policía Preventiva está en las vallas evitando cualquier tipo de novedades y de acuerdo al escenario que se enfrente o se presente, nosotros como policía, previa a la autorización y disposiciones del mando, actuaremos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, es la información que se genera desde este punto. Es importante también llamar a la calma a la ciudadanía. Este proceso electoral de alguna forma se ha visto interrumpido justamente por los desmanes que provocan los miembros de estos partidos políticos, tanto como el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Se supone que es una fiesta democrática, como Ecuador vive en democracia, pero si seguimos con estos desmanes, estos incidentes, es imposible que el proceso electoral continúe de la manera que debe de continuar. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a la calma y a esperar que este proceso se lleve, bueno, como todos decíamos, en santa paz. Damos el paso a nuestra compañera Vanessa en la capital. Gracias, Guadalupe. Y también hay que recordar que el titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, invitó a los movimientos sociales y también a los movimientos políticos a que envíen y acrediten a sus delegados para que supervisen la transparencia de este proceso. Pero ciudadanos también consultados en varias provincias del país rechazan los comentarios despectivos publicados en redes sociales en contra de los manavitas. Las afirmaciones surgieron, recordemos, por el apoyo mayoritario al binomio de Alianza País. La decisión soberana que la provincia de Manabí tuvo este domingo en las urnas en favor de Alianza País motivaron una serie de comentarios discriminatorios en redes sociales. Textos como estos se pudieron observar.
Después del terremoto, Dios bendiga a Manabí. Después de las elecciones, te mereces otro terremoto. Los amenazan con meterles presos. Duermen en carpas, pagamos más IVA para ellos. Y así agradecen, mejor devuelvan los atunes. Este comportamiento se dio tras conocerse que en Manabí el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass obtuvo más del 53% de los votos frente al 17% del candidato por el movimiento de derecha Creo, Guillermo Lasso. Incluso hubo comentarios con términos más despectivos e insultantes que este lunes fueron rechazados por los manabitas, como es el caso del asambleísta por esta provincia, Carlos Berman. Somos y vivimos un país democrático. Las decisiones las toma el soberano pueblo. En ese sentido nosotros vamos a hacer que se respete la decisión que el pueblo ha expresado en las urnas. Sin embargo, este rechazo no solo es de los manabitas, sino de la ciudadanía en general. En Quito, por ejemplo, se coincide que hay que desterrar este tipo de comportamientos, la gran mayoría escudados en el anonimato. Las decisiones políticas tienen que ser tomadas con respeto. Me parece que muy mal de las personas que aprovechan de estas denominadas redes sociales para proferir insultos al pueblo ecuatoriano y en especial al pueblo, a la provincia de Manabí. Ellos democráticamente han decidido por cuál candidato votar, ¿no? Y eso hay que respetar. Es de esta manera que a 10 meses del terremoto, algunas personas ya desearon lo peor a esta zona del país por el hecho de expresar su voluntad. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Lamentable. Y en Manabí, los recintos atendieron a varias personas con discapacidad y a jóvenes que ejercieron el voto facultativo. Los manabitas no solo votaron de forma masiva, sino que lo hicieron conscientes de que su futuro está en juego. Eso que el manabita ha hecho conciencia. Nosotros queremos un gobierno que esté estable. Ya no queremos un gobierno que dure 1 año, 2 años. Y este gobierno ha demostrado seriedad. Aquí no olvidan que un terremoto casi los devastó y sufragaron con reciprocidad. Hay confianza en el gobierno. El gobierno ha hecho cosas buenas por Manabí. Entonces el resultado hay que ser recíproco con esto. Mauro tiene 82 años, tiene una discapacidad y nos cuenta que votó por Alianza País por lo que significó para su nieto el salir a estudiar al exterior, siendo hijo de una familia de albañiles. De un nieto mío que nos mandó a estudiar a Argentina a especializarse por 2 años, becado sin pagar ni 2 reales. Por eso así de ruedas, un sueldo le pagan 240 para que lo estén cuidando. Fíjense, nunca en mi puta tengo 87 años, nunca han dejado eso nadie. Otros se inclinaron basados en la obra pública y el lugar que ahora ocupa el Ecuador en el mundo. Construcción de vías, para que toda la educación, la salud y respeto internacionalmente, así es. Antes nadie los respetaba. Aida votó el domingo sin importar la edad y las dificultades de su enfermedad. Ella ve por el futuro de sus nietos. Por este gobierno yo me operé la rodilla, me puso la prótesis gratis y espero pues que continúe también este otro gobierno que viene con la misma manera. Son aquellos que nunca fueron considerados y toda la vida trabajaron para comer. Porque ya le digo, por lo que las cosas que él hizo, las cosas buenas cuando era vicepresidente, hizo cosas buenas. Vendiendo café, trabajo de lunes a viernes. Y la oportunidad que me dan la gente para que trabaje, porque hay personas que me lo impiden. Es el sentir manabita que prolonga sus esperanzas en la continuidad de un modelo equitativo de país. Con cámaras de Luis Chiliquinga y Jonathan Benalcázar, César García, Ecuador vive en democracia. El movimiento Alianza País consiguió en la última década varias victorias electorales. Aquí el recuento. En la última década, el Ecuador ha participado activamente en los últimos procesos electorales, demostrando mayormente su preferencia por el movimiento oficialista. Para Pavel Muñoz, actual candidato a la Asamblea Nacional, esto se debe a que el movimiento Alianza País ha realizado un trabajo político importante que ha generado confianza en la ciudadanía. Recuerde, ciudadanía, que en 10 años hemos tenido con 11 procesos electorales. Es decir, este no ha sido un proceso, me refiero a la década, carente de participación ciudadana. En 2008, y con nueva constitución que fue ratificada por los ecuatorianos, se convocó a elecciones generales en donde resultó reelecto con el 52% del favor popular y en primera vuelta, Rafael Correa. Se logra adicionalmente una mayoría en el Poder Legislativo que permitió una sinergia con el Ejecutivo. A esto se suman procesos electorales de consulta popular que han resultado favorables para el régimen. En 2014, el soberano fue convocado nuevamente a las urnas, resultando reelegido por tercer periodo Rafael Correa Delgado. En las elecciones seccionales de ese año, Alianza País obtuvo 69 alcaldías en todas las regiones del país. Además, obtuvo 10 prefecturas.
En este proceso electoral en donde se realizó una consulta popular y se elige binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos, aunque el margen se ha reducido, la preferencia de la ciudadanía aún se mantiene. Que aquí los que ganan son los ciudadanos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque piden que haya un gobierno que profundice ni siquiera su propio ideario, sino el ideario que está planteado en la Constitución. Y la Constitución dice más derechos, más libertades, mejor producción, un modelo de desarrollo más incluyente, más equitativo, con más justicia social, y por eso los ciudadanos se han vuelto a ratificar y a pronunciar en las urnas. Sin embargo, será el Consejo Nacional Electoral el que haga público los resultados oficiales. Carlos Flores, Ecuador TV. Ecuador vive en democracia, son las 8 de la mañana, 30 minutos y así despedimos, Juan. Así es, Abraham, excelente jornada para ti, para todos amigos televidentes, sigan en compañía de Ecuador TV, ya viene Café TV.